y lo que se estiraba mucho era el mascarase, el remojarse. Y aquí hacían, sí, el mascarase y el tirase agua. No, sí, eso se ha pasado ya con azulete. Los zagaloz hacían y xeringas. ¿Tú sabes lo que es una xeringa? Bueno, llevaba varios tipos de chiquinins, por las feas con un trozo de caña de escoba, atacado con un poco de cáñamo y bueno, prácticamente una jeringa, llevan 100 centímetros cúbicos de agua. Pero cuando llevan un poco más gordos, yo me había hecho más de 4, y cortabas un pino, y fuese una cosa así de recio, y cogías el medro de un año, ya buscabas un pino que se medraba abundante, que fuese largo, a lo mejor dice 40 o 50 centímetros, y le metían abajo, me aseguraban, y con una barrenaban, para dejarlo hueco. Allí me llevan medio de litro de agua. Ya, yo iba como, te diré yo, como cuando se va a la guerra y lleva una pistola y otro lleva un cañón. Igual. El que más se mojaba igual que él llevaba, cargabas el trabuco que era. Y bueno, a lo mejor no una zagala ya, porque generalmente eran luchas entre zagalas y zagalas. Las zagalas a lo mejor ya estaban dentro de casa y ya se tiraban del balde desde arriba. Y nosotros cuando se asomaban por la ventana, pues apretar fuerte para que tirase bien lejos. Para que sea una disciplinada. Y bueno, como generalmente el atacado aquel que metían, pues el cáñamo que roscaban no estaba demasiado bien roscado, pues la mitad al agua. Pero yo no me hace hecho yo pocos de xeringas de esas, ¿no? Iban a cortar un pinet y el sujetaban en un banco de esos con una prensa y con un barreno, una barrena de esas recias que tenían todas las casas, las que empleaban en estos lugares se cortaba madera y para sacarla se estiraba con machos y se le hacía un forado a la punta para pasar la cadena, y las barrenas esas pues se van un forado así recio, a lo mejor de 4 o 5 centímetros de diámetro, y con ese barrena pues cogían ya nos preparaban unas xeringas allí. Bueno.